Hola, profe, buenas tardes. ¿Cómo andan? Bien. ¿Recibieron todos el parcial? Bien. ¿Los demás? Hola, profe. Sí, Hola. Yo sí, Bien, profe, sí lo recibí ya. bien. ¿Alguno tiene dudas? Les contó el profe del práctico cómo es el tema de la aprobación de la materia, considerando el práctico. ¿Está medio lerdo o no? ¿Me escuchan o no me escuchan? Sí, profe, sí se escucha, pero no sé bien a qué se refiere igual con lo de cómo se tiene en cuenta la práctica. Con el tema de las notas. Bueno, ahí ya les explico yo. Esperen un poquito. Porque están rindiendo la parte práctica y la parte teórica por separado. Entonces, les voy a explicar cómo es para el que quiere acceder a la promoción y el que quiere acceder a la regularidad. O sea, que está en condiciones de acceder. Ahí les explico. Espere que le pongo la... Hola. ¿Ven ahí el Excel? Bueno, ¿cuáles son las condiciones para regularizar la materia? Como se está rindiendo la parte práctica y la parte teórica por separado, para regularizar ustedes tienen que tener sí o sí con 4 o más, tanto el práctico como el teórico. ¿Se entiende? Sí o sí, para regularizar con un 4 más, tanto en el práctico como en cada uno de los parciales del práctico y del teórico, regularizan. La nota que va en la libreta va a la nota más baja. ¿Estamos? Y tiene que tener el 80% de los prácticos aprobados, ¿sí? Tanto en el práctico como en el teórico. Eso es para la regularidad. Para la promoción, tienen que tener una nota de 6 o más, tanto en el práctico como en el teórico. Y lo que va en la libreta es la nota más baja. Perdón, lo que va en la libreta es el promedio. Para la gente que va a promocionar, se le hace un promedio entre el práctico y el teórico y esa nota se va a poner como nota de libreta. ¿Estamos? Y van a tener que tener también el 80% de los trabajos prácticos presentados. Pero aparte, los que quieren promocionar tienen que presentar un coloquio. El coloquio es sobre un trabajo de investigación que tienen que hacer. El año pasado hicimos sobre sistemas operativos, así que la gente que ya está más o menos en condiciones o está en carrera, o aunque no estén en carrera, pero pretenden promocionar porque pueden acceder al recuperatorio, ¿sí? Y sacar un 6 o más, tanto en el práctico como en el teórico, pueden acceder al coloquio también. O sea, aparte de regularizar las notas de los parciales,
se rinde un coloquio, que es un trabajo de investigación sobre sistemas operativos convencionales y sistemas operativos en tiempo real. Es un proyecto de investigación que lo preparan y lo presentan con un PowerPoint. ¿Está claro cuáles son las condiciones para regularizar y para aprobar? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Bueno, entonces dejado esto, vamos a seguir con la clase de hoy. La clase de hoy, me parece que ahí, deje compartir. La clase de hoy le vamos a dar un repaso, porque esta clase hace años que la dimos, y no creo que se acuerden mucho. Así que vamos a dar un repaso y la vamos a terminar, porque yo pensaba dar un tema más, pero ya estamos muy atrasados, así que vamos a hacer lo que se da siempre todos los años. Esta clase se ve ahí, ¿verdad o no? ¿Se ve? Sí, profe. Sí, profe. Sí. La clase de hoy son los métodos de detección de errores. Vamos a dar un repaso de lo que habíamos visto hace casi un mes ya. Bueno, vimos lo que era un concepto de error. Otra cosa, esta clase de hoy, que es netamente teórica, porque no tiene la parte práctica, el profe del práctico no hace nada con respecto a esto, solamente lo vemos acá en el teórico, esto se rinde en el final. Cuando ustedes van a rendir el final, o sea, los que regularizan, por ejemplo, presentan, o sea, rinden la parte práctica y luego pasan al teórico. En el teórico, sí o sí, van estos temas que no tienen práctico, van de cajón. Uno es método de detección de errores y el otro es puertos paralelos, que vamos a ver. Esos dos y sistemas operativos. Esos tres temas siempre van en el final de un final de Info 2. Bueno, acá lo que no vamos a ver es Hamming, que yo le había dicho que les iba a dar, pero ya no llegamos porque la clase pasada fue un feriado, bueno, ya me quito una clase más, así que ya no creo que llegue. Así que lo que vamos a ver son concepto de error, que ya lo vimos en la clase de hace un mes, los errores de un bit y de ráfaga, los mecanismos de detección de errores, la paridad aplicada a los códigos BRC y LRC, y hoy vamos a ver la generación y verificación del código de redundancia cíclica, que es el CRC. Hamming no lo vamos a ver, ya lo voy a sacar antes de mandarle el Power. Bueno, habíamos visto lo que era el error en la transmisión, cómo se pueden producir los errores, ¿estamos? O sea, los errores se producen en los nodos o en las terminales, o en la conmutación de las redes, en las interfaces. ¿En qué consiste el error? El error es la alteración de un bit o de varios bits, ¿se acuerdan? Cuanto mayor es la trama que se transmite, mayor es la probabilidad que contenga un error. Los mecanismos que habíamos visto eran los mecanismos para detectar errores, no para corregirlos, esos son mucho más complejos, así que no entra dentro de esta materia, solamente vemos los mecanismos para detectar errores. El más conocido y el más fácil, ¿cuál era? El de incorporar un bit de paridad. Bueno, dentro de los errores que podíamos tener, teníamos sucesos estáticos o sucesos transitorios. Por ejemplo, los estáticos es la distorsión de la señal o la pérdida de la señal por atenuación. Y dentro de los transitorios pueden ser las perturbaciones eléctricas, los cortes. Dentro de estos tenemos los ruidos térmicos, los ruidos impulsivos o los ruidos de intermodulación. Habíamos dicho que los errores pueden ser de un bit, cuando se altera un solo bit de la trama o del carácter, y errores de ráfaga, cuando se alteran varios bits al mismo tiempo. Este era el error de un bit, solo un dato o un bit es el que se altera,
Y este es un error de ráfaga. Se mide la ráfaga desde el comienzo, donde se altera el primer bit hasta el último. Fíjense, acá hay 2 bits que no se alteraron, pero la longitud de la ráfaga se toma desde el primer bit erróneo hasta el último bit erróneo. ¿Sí? Habíamos dicho que íbamos a ver existían 2 tipos, que eran los códigos detectores de errores o los correctores. Nosotros solamente vemos los detectores. Dentro de los detectores teníamos el de redundancia, el de chequeo de paridad vertical, el BRC, o el chequeo de paridad horizontal, el LRC, o el bidimensional, que es la combinación de los dos. Para poder determinar, ¿se acuerdan? Según lo que teníamos, podíamos determinar la paridad par o la paridad impar, ¿sí? ¿Alguno se acuerda cómo poníamos el bit? Si poníamos una paridad par, ¿qué significaba? A ver si le quedó claro de lo que les expliqué en aquella vez. Tenemos una paridad par. ¿Cuántos unos tiene que tener el dato? ¿Y cómo tiene que estar el bit de paridad? Y si la cantidad de unos en total es par, le ponemos el bit de paridad de 0. Y si el número de bits en total es impar, le ponemos un 1. Bien, o sea que el total de 1, considerando el bit de paridad, tiene que dar par, si la paridad es par. ¿Mm? Bien, bueno, esta eran la forma que se lo hacía. ¿Cuáles eran las características? Que era simple y tenía una desventaja. Un número par de error no se podía detectar. O sea, si se alteraban 2 bits, 2 unos al mismo tiempo, pasaban los dos a ser 0, seguía teniendo la misma paridad. O sea que no podíamos detectar el error. Esto era uno de los ejercicios. He estado viendo que me han estado mandando los ejercicios. Bueno, no los he visto todavía, los que me han mandado, pero sería importante que me los manden ahora, antes de empezar con los otros temas, cosa que si los tenemos que revisar, los revisamos ahora que están frescos los conocimientos. ¿Mm? Bueno, este era para convertir un carácter ASCII, convertir la letra a carácter ASCII, ¿sí? Lo dividíamos primero, cada carácter ASCII tiene asociado un número. Lo pasábamos al decimal, dividiendo sucesivamente en 2 hasta llegar al valor 1 de resultado, y todos los restos eran lo que formaban el código binario o el número binario correspondiente al número, en este caso 23. Ese era 1. Bueno, estos eran los ejercicios, creo que todo el mundo lo tiene. Esto era cómo era la transmisión asincrónica. O sea, un carácter nosotros lo podemos enviar a través de la línea, a través de ceros y uno, o sea, a través de modular la portadora, la señal, ¿no? La señal portadora. Y lo que representaba un 0 o lo que representaba un 1. Recuerdan que esta transmisión se hace desde el menos significativo al más significativo, o sea que parte desde acá, desde el 1 hasta el 0. Y cada vez que se transmitía un carácter, la línea tenía que tener un bit de inicio, que el bit de inicio era un bit bajo, o un nivel bajo de la línea. La línea siempre que estaba en reposo estaba en un nivel alto. Cuando en un tiempo, en un periodo determinado, estos periodos son mediciones iguales para determinar el tiempo que pasa y que pueda medir la señal. En este tiempo aparece un bit de inicio, entonces un bit 0, digamos, en microsegundos se mide, ¿no? Y después viene el carácter 1, los 2 ceros, los 2 1, el 0, el 1, el 0, que este es el último. Y luego puede tener 1 o 2 bits de stop, donde determina que se terminó el carácter. Todos estos
forman parte del protocolo de transmisión. Bueno, acá era cuánto es utilizando el bit de paridad, cuántos errores podemos detectarlo en las líneas de transmisión. Bueno, este es un ejercicio que quedó pendiente. Y luego teníamos el chequeo de paridad horizontal, que aparte del bit de paridad que corresponde a cada carácter, agregábamos un bloque de paridades y empezábamos a controlar la paridad de cada posición de los bits. Por ejemplo, este es un carácter ¿Profe? que va... Sí, escucho. Disculpe, no me andaba el auricular. En la imagen izquierda, ¿sabe que tenía una duda con respecto a la gráfica del ejercicio? Sí, ¿cuál? ¿Puede volver a la diapositiva anterior? No, la diapositiva anterior. Esta. Eso. ¿Esa? Eso teníamos Sí. sí, eso teníamos que graficar. Pero lo tenían que graficar con caracteres, por ejemplo, con las líneas del guión bajo. Eso es lo que... Claro, todavía pero ustedes no me saben. refiero Sí. a la misma imagen, o sea, porque me confundí con la imagen anterior, si puede ver que tiene como varios cositos. ¿Cuál? ¿Esta? La anterior. Señal de entrada ¿Esa? y muestreo. Sí. Esa. No, Ajá. esta de acá abajo es lo mismo, o sea, esta de abajo no tiene que ver con el carácter de arriba, ¿eh? ¿Estamos? Ajá. No es el mismo, no es el mismo carácter. A ver qué carácter sería para ustedes el de abajo. El de arriba está claro, es este carácter que está acá, ¿verdad? ¿Se entiende, no? Esta gráfica corresponde a estos caracteres, a estos 0 y 1 que están acá. Esta que tiene acá, a ver qué carácter es, díganme ustedes. A ver si puedo ver. Esperen que voy a poner. Se me desapareció. Espera un minuto. Para ustedes, ¿lo ven ahí? ¿Qué carácter es este? No era eso lo que quería compartir. No tengo los números, no tengo el lápiz, ahora no encuentro el lápiz. Bueno, díganme ustedes, ¿cuál es el carácter que se está enviando acá? En la parte de abajo, ¿qué es lo que les confunde a ustedes? Acuérdense La que señal de entrada. bueno, esperen, el muestreo empieza acá. Acá me faltaría un muestreo más, que es cuando empieza el bit de inicio, de entrada. Este es el bit de inicio, ¿verdad? ¿Sí? ¿Me escuchan? Este sería el bit de inicio. El bit de inicio viene en 0, un 1. Bien. Otro 1, otro 1, un 0, un 1, y un 0. un 0 y un 1. Ahora díganme cuál es el bit que se transmitió. Acuérdense que va al revés. Me transmite de acá para acá. O sea, díganme cuál es el número que se transmitió. El 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1. Bien, ese es el bit que se transmitió. Ese es el que tendría que poner yo acá. Por eso no tengo el lápiz ahora en la pizarra, no lo encuentro para ponerlo. Ya después lo voy a agregar para que se den cuenta y no se confundan con el de arriba. Este bit de acá no es el mismo de la gráfica de abajo. La gráfica de abajo muestra cuál es el muestreo que se hace. Nada más. Ustedes me tienen que graficar esto. Si yo les digo, transmitan este bit. Ustedes, y les digo, tiene un bit de 2 bits de stop, un bit de parada y el bit de paridad par. ¿Estamos? Les puedo dar el carácter, entonces tendrán que graficar esto. Pueden graficarlo así, con el muestreo, o solamente como está arriba. No importa, pero es una gráfica, o sea, de lo más rudimentaria que puede ser, solamente con el guión bajo o algo que me indique que es un techo, no sé. Sí lo pueden hacer, si no, no importa. La clase que viene, ya empezamos
con la clase que viene, no. La otra que sigue, empezamos ya con graficación. Que ahí sí van a tener las herramientas, ya les voy a decir yo, grafíquenme esta transmisión. ¿Estamos? Así que si no la pueden graficar, no importa. No importa, ya vamos a tener las herramientas para hacerlo. ¿Está? Bueno, profe, gracias. Bien. Este es el BCC, ¿en qué consiste? En calcular primero la paridad de cada carácter, que irá por acá. Por acá estará la paridad de cada carácter. Este es un carácter, tiene todos los bits y su paridad. ¿En qué consiste en calcular este BCC? Consiste en mirar qué bit tiene la posición I, la otra posición I del segundo carácter, la posición I del tercer carácter o del cuarto carácter o del N carácter. Y esa posición le calculo la paridad y se la pongo en la posición I del bloque BCC. Entonces ya tiene dos controles de paridad, a nivel de carácter y a nivel de bloque. ¿Se entiende cómo es? ¿Cómo se forma el BCC? Este, obviamente, me permite detectar más errores. Puedo seguir, ¿verdad? ¿Se entendió? Este es el mismo, pero puesto de una forma que ustedes lo puedan ir viendo las posiciones I de cada uno de los bits. Ahora, acá empiezo a combinar ya tanto el longitudinal con el vertical. Y hago, por ejemplo, acá transmito esto, el bits. El carácter E es esta secuencia de bits, la L es esta, el espacio es esta, la B larga es esto, la I y la T. Le hago un control de paridad por el bit 0, que va al BCC, ¿sí? Del bit 1, y cada uno de estos, aparte, tiene el bit de paridad. ¿Estamos? El bit de paridad del carácter. Y todos los bits de paridad se los controla también y va a parar en el BCC también. Entonces ya tiene un doble control. ¿Qué me permite? ¿Profe? Sí. Disculpe que le interrumpa. Con el tema del BRC y el RC, ¿pueden tener diferente paridad como se da acá? Sí. ¿O pueden tener la misma? Sí, pueden tener diferentes paridades. No necesariamente tienen la misma paridad. Está todo puesto por protocolo. Eso tiene que estar definido dentro del protocolo. Pero pueden ser distintas paridades. Por ejemplo, acá se manda la palabra América y tiene un error. Y este tipo de chequeo podemos detectar cuál es el error, y si el error es simple, o sea, lo que se modificó es un solo bit, ¿sí? Como en este caso, que yo acá detecto dónde está el error, lo puedo corregir. Pero no siempre es así. ¿Estamos? Por ejemplo, en este caso, acá, en este de acá lo puedo corregir porque se modificó un solo bit, y por este doble control lo puedo detectar y lo corrijo. Pero cuando se modifican dos bits a la vez, detecto el error, pero no lo puedo corregir. Por eso a veces puede ser un bit de detección y corrección en algunos casos y en otros no. ¿Qué es el checksum? El checksum es un método simple que consiste en calcular el valor decimal de cada palabra, de cada carácter en el código ASCII, y sumarlos, y ese valor viaja con el mensaje completo. Entonces lo que hace el carácter, ¿cómo se llama el receptor es calcular el valor del checksum y los caracteres que se recibió, y si coincide puede determinar que hubo o no error. En caso de haber error, lo que se solicita es que se vuelva a retransmitir el dato. Bueno, este era un ejercicio que tenían que hacer ustedes, mostrar de una palabra que ingresa el usuario el checksum correspondiente. Ahora empieza lo que es la clase de hoy.
¿Qué es el código de detectores de errores? Habíamos visto el bit de paridad, que se emplea en la telemática y se usa generalmente en las interfaces o en los periféricos. Por ejemplo, en los periféricos, los SCSI o los PCI. El checksum se utiliza a nivel de red, en Internet a nivel de red. Nosotros este año no vimos lo que era el modelo OSI, ustedes lo ven en cuarto año, bien detallado lo que es el modelo OSI, pero es un modelo por capa, en donde cada capa se ocupa de determinadas características cuando se va a transmitir en una red. ¿Sí? En el nivel de red es donde se controlan los errores. El nivel 2 del nivel de red o del modelo OSI. Ahí está en el nivel de red y en la capa de transporte, donde están todos los protocolos de Internet, por ejemplo, el IP o el TCP o el UDP. Acá se aplica el código de detección de errores checksum. Y el que vamos a ver ahora, que es el más usado y el más robusto, que es el de redundancia cíclica, o el CRC, que se utiliza a nivel de enlace, o sea, en la capa 2 del modelo OSI. ¿En qué consiste? Este método está basado también en el uso de paridad. Se usa en entornos asincrónicos. En entornos sincrónicos se emplean métodos que tengan en cuenta dos factores importantes: la detección más segura de errores y la eficiencia. Perdón. Profe, disculpe, Sí. ¿qué sería un entorno asincrónico? Perdón, eso es lo que les estaba para explicar. Un entorno asincrónico es lo que nosotros habíamos visto, por ejemplo, para mandar un carácter. No tiene un reloj más que el reloj de la línea, donde toma el tiempo que pasó y mide el bit que envió. En cambio, cuando los entornos son sincrónicos, están sincronizados por reloj. O sea, tengo un tiempo, sí o sí, para enviar el carácter o una secuencia de caracteres. Pasado ese tiempo, como que se produce el error. En cambio, cuando es un tiempo asincrónico, yo necesito una secuencia de bits que me indica que viene un carácter. Todo lo que habíamos visto cuando envía el carácter, eso es asincrónico. Necesito un bit de inicio y un bit de stop para determinar qué es el carácter. En cambio, en los entornos sincrónicos no necesito esa redundancia de bits. Simplemente se establecen los tiempos y se tienen que respetar los tiempos de transmisión. Esos son sincrónicos. O sea, hay un reloj que lo controla. ¿Estamos? Lo que hemos visto anterior, todos los métodos eran para, o los de uso de paridad eran para los métodos asincrónicos. El que vamos a ver ahora es sincrónico, perdón. El CRC está dentro de los sincrónicos, ¿sí? Necesitamos, para cuando se usan entornos sincrónicos, necesitamos detecciones más seguras y que sean eficientes o sean realmente estén libres de errores o la mayor parte del canal esté libre de errores. ¿En qué consiste esto? Lo que hace es una comprobación, hace una comprobación de redundancia cíclica. Hace un cálculo, ¿sí?, de una división para añadir bits redundantes al mensaje. Los otros eran más a nivel de carácter o a nivel de bloque. Ya el método CRC es a nivel de mensaje, o sea, es mucho más larga el mensaje que se transmite. Entonces, acompaña el mensaje un bloque adicional que es el CRC o el bloque de control. Ahora vamos a ver cómo se lo calcula. ¿Sí? Acá dice que se los emplea en la red de computadores, ¿sí?, en la Ethernet, en la IEEE 802.11, donde va la información, o sea, la secuencia de 0 y 1 que hace el mensaje, más este CRC, que es el bloque de redundancia cíclica. Es uno de los más potentes y más habituales. ¿Cómo se hace? Bueno, lo que se hace es, de acuerdo al mensaje, el dato, se genera esa trama o algunos le ponen FCS, yo les pongo los dos nombres que usan, pero muchos le ponen CRC o FCS, que es lo mismo, es el cálculo de esta secuencia de bits que acompaña el mensaje.
tenemos el mensaje que tiene m bit, la secuencia o la trama, el BCS, el bloque de carácter o secuencia o CRC, ¿sí? El mensaje más ese bloque es lo que hace a toda la trama que se va a transmitir. Esto es ¿cómo se logra? Se logra con el resto de una división polinómica. Los n bits de datos se dividen por un polinomio generador que se llama, ¿sí? Este polinomio generador se lo hace a través de una división módula 2. El resto de esa división es el que se adosa al mensaje como CRC. ¿Estamos hasta ahí? O sea, lo que se toma el mensaje como un polinomio. Por ejemplo, esta secuencia de 0 y 1 de bits, si yo lo pongo a nivel polinómico, sería de esta forma, ¿sí? X a la 5 más X más 1, que es lo que corresponde. Todo lo que está en 0 no se coloca. Entonces tenemos un polinomio de grado 5. Ese polinomio de grado 5 se divide en un polinomio generador. Ese polinomio generador es un polinomio universal. Lo tiene que saber tanto el emisor como el receptor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando yo genero el CRC, lo adoso al dato y envío toda esa trama para el receptor. Y el receptor lo que hace es dividir todo el mensaje que recibe por el mismo polinomio generador. Y el resto de la división esa tiene que dar 0. ¿Sí? O sea, que este polinomio generador que usamos son polinomios universales que se han estudiado que sí no hace a que sea múltiplo el mensaje del polinomio, cosa que cuando yo al mensaje le adoso el resto y vuelvo a dividir esa trama completa por el mismo polinomio generador, me produce un múltiplo. Entonces la resta es 0. ¿Se entendió? Más o menos. Vamos a ir viéndolo, vamos a ver ya cómo lo genera, ¿sí? O sea, que tenemos el dato que tiene R bits, ¿sí? Le adosamos n bit el dato es R bit más n bit del CRC, que lo obtenemos a través de una división. Formamos la trama que es T. Esa trama es la que viaja, que es la que está acá. Esa es la trama que viaja a través de la línea, ¿sí? ¿Y qué hace el receptor? El receptor a toda la trama la vuelve a dividir por el mismo polinomio generador que hizo esto, y el residuo, o sea, el resto de esa división, tiene que dar 0 para que no haya errores. Si ese resto no da 0, es porque hubo o se alteró un dato. ¿Estamos? Este es el algoritmo, que esto no lo vamos a explicar, pero todo esto surge de este algoritmo que yo se los muestro acá para que lo vean. Fíjense, acá calcula el CRC iniciando los R bits, ¿sí? Al resto se lo adosa a través del módulo 2, o sea, a través de la división módulo 2, obtiene el resto, se lo adosa y se lo envía. El receptor vuelve a dividir y compara. Si el resto es igual a 0, asume que el mensaje es correcto. Si el resto es distinto de 0, asume que el mensaje ha tenido errores o ha sido dañado. Bueno, esto es todo lo que acabo de decir y vamos a ver un ejemplo. Acá tenemos un polinomio generador. El mensaje que vamos a transmitir es 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Y el polinomio universal, porque esto no es el que elijo yo, ya son una serie de polinomios que ya están comprobados que siempre deja un resto cuando yo produzco una división. El polinomio universal es de grado 3, ¿sí?
y es el que voy a dividir el mensaje. ¿Cómo lo divido? Tenemos el mensaje y el polinomio es x al cubo más 1, si yo lo transformo a binario, ¿sí? X al cubo, o sea, 1 por x al cubo, más 0 por x al cuadrado, más 0 por x, más 1. Me sale el polinomio generador en bits. ¿Lo entienden a eso? ¿De dónde sale esto? Sí, Sí, del polinomio. Del polinomio, exactamente. Entonces, el polinomio generador es de grado 3, ¿sí? Entonces, si el polinomio generador es de grado 3, primero lo que hago es sumarle 3 bits 0 al mensaje. El mensaje es este. ¿Estamos? Como el polinomio es de grado 3, le agrego 3 ceros. Hasta ahí me siguen, ¿no? ¿Sí? Sí. ¿Sí o no? Bien. Una vez que ya tengo el mensaje, a este dato lo voy a dividir por el polinomio generador, o sea, por 1001 que estaría acá, utilizando la división módula 2. Fíjense, todo este mensaje que está acá, lo divido en 1001. Pongo 1, ¿qué hago acá? Al dividir en 1, repito todo este dato y empiezo a hacer 1 or el OR exclusivo 1 de 1 es 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0. Bajo el 1, no lo puedo dividir, 0. Bueno, este resto que está acá, perdón, el resultado de la división no me interesa. Para este caso no me interesa, solamente me interesa el resto. Acá, bajo un 1 no lo puedo dividir, 0. Bajo el 0 no lo puedo dividir, 0. Bajo el otro 1 tampoco, hasta que bajo el dato para poderlo dividir en esto. Entonces pongo 1, ¿sí? Lo repito abajo y hago el módulo 2 o el OR exclusivo, ¿sí? Y voy así dividiendo hasta completar todo. El resto, que es esto, 0,10, ¿sí? Porque tiene que ser del mismo grado del polinomio generador, entonces tomo 0,10. A 0,10 se lo sumo a este mensaje que está acá. ¿Estamos? Y me queda este T, que es el mensaje que tengo que transmitirle al receptor. ¿Se entendió cómo salió el CRC? ¿Lo ven o no? Sí, ¿No? profe. Ya lo vemos en un video paso por paso. ¿Estamos? Fíjense, acá hace lo mismo, este es otro ejemplo, tengo el dato y el CRC. ¿Sí? Hago lo mismo. Voy repitiendo el valor exclusivo hasta que llego al resultado. A este resultado se lo sumo a este dato. A este dato hay que agregarle 3 ceros, ¿sí? Porque el polinomio generador es de grado 3. ¿Estamos? Siempre si tengo 4 bits, en el polinomio generador el grado es un grado menor. ¿Estamos? Entonces le agrego 3 ceros y recién le sumo el resto de la división. Este es el mensaje que voy a enviar al receptor. El receptor vuelve a dividir todo ese mensaje que yo le envié por el mismo polinomio generador. Si al dividir el resto le da 0, es porque no hubo dato y me dice que el mensaje fue transmitido correctamente. Fíjense, vamos a ver este video que lo hace paso por paso, porque yo no tengo los... Veamos si se ve. ¿Se escucha o no? ¿Se escucha? Porque... No sé si sale sonido. A ver, fíjense, si no, es que le tengo que poner con el sonido. Díganme si se escucha. El método de detección de errores Sí. por código de redundancia cíclica. CR, el grado del
GX, que es un polinomio generador, agregar R bits por al extremo derecho de la trama. La trama es el patrón enviado, de tal manera que ahora obtengamos la trama más R bits y corresponda al polinomio de X, que es el resultado. Supongamos que el emisor quiere enviar una trama de 0,1 y siendo su polinomio generador GX, X cúbica, donde el grado del polinomio generador es 3. Entonces, para la respuesta XR M de X es igual a la trama más los 3 bits del grado del polinomio generador, obteniendo la resultante. Es 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0. A continuación, dividiremos la resultante XR de X sobre el polinomio generador que pusieron. El polinomio generador se encuentra así. Una ecuación, vamos a pasarlo a un código binario de la siguiente manera. Agregamos una unidad a la X cúbica, porque agregamos un 0 a la X cuadrada, porque X cuadrada no está en la ecuación. Agregamos otro 0 a la X a la 1, porque tampoco está en nuestra ecuación, y agregamos una unidad a la X a la 0, porque acá tenemos un 1. Esto no está con un código 1001, que es este. A continuación, dividiremos la trama resultante de la página anterior sobre el polinomio generador, basándonos en la tabla de verdad de un examen que nos dice que si tenemos 0 y un 0, la salida es 0. Si tenemos uno diferente, la salida es 0. Si tenemos 1 y 1, la salida es 0. Con esto ya podemos empezar la división y dice que tenemos 1 y 1, el resultado es 0. Pues la verdad, acá tenemos un 1, un 0, el resultado es 1. Acá tenemos un 0 y un 0, el resultado es 0. Y acá tenemos un 1 y el resultado es 0. Después de hacer esa división de 4 bits de la trama, bajamos el siguiente bit de la trama resultante. Una vez bajando ese bit, se vuelve a dividir sobre el polinomio. Así sucesivamente, hasta completar todos los bits de la trama. Esto nos va a arrojar un resultante o un residuo. En este caso es 0, 1, 1 y es de 3 bits. Se comprende. Para poder mandárselo al destinatario, necesitamos obtener la palabra de código T, que se compone de dos partes, M y R. M es la trama que se envía, o la información que se envía a la principal, que era 110101. R es el residuo de la división anterior, que es 011 de 3 bits. Estos dos integran a la palabra de código T, donde T sería, en este caso, 110101, sumado los bits de residuo de la división anterior. Una vez obtenido esto, se le manda al destinatario para que pueda hacer la división con el mismo polinomio generador, pero ahora va a ser T entre el polinomio generador, para saber si la información tuvo errores en la transición. De la misma manera, se divide el polinomio generador entre la T, que es la palabra de código, y así sucesivamente la misma edición basadas en la tabla de divisor, hasta llegar a un residuo. Si el residuo es 0, quiere decir que la información no tuvo errores. O sea que la transición no se perdió ningún dato. ¿Se entendió más o menos? Sí, ¿Sí? profe, Bueno, hizo ahí exactamente cuando lo mismo que usted. sí, por eso, pero lo hacen más despacio, muchos lo entienden más cuando lo explican en el video, así que, bueno, de todas formas, cuando yo les mando, está, para el que no lo entiende, porque a veces cuando lo tienen que explicar o lo tienen que rendir a fin de año ya se olvidan, ahí está la dirección para que lo vean, ¿sí? Bueno, vamos a ir haciendo ya un resumen de esto, y es que el polinomio generador determina el tipo de errores que se pueden detectar. Es un generador de grado R, R más 1,
bits que se pueden detectar, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Todas las ráfagas, o sea, cuando se produce un error de ráfaga, si este error de ráfaga es menor que la longitud del generador de grado, o sea, del polinomio generador, la puede detectar. ¿Estamos? ¿Se acuerdan que yo les había dicho que la longitud de ráfaga la tomamos desde el principio que se produce el error hasta el final? Si esa longitud es menor o igual que el grado del polinomio generador, que sería el generador de grado, que es lo que dice acá, las detecta todas. Si no, no las puede detectar, ¿sí? Los errores que afectan a un número tampoco, lo que se detecta es todos los errores que afectan a un número impar de bits, ¿sí? Bajo suposiciones apropiadas, ráfagas de longitud superior a R+1 con probabilidad 1 menos 0,5. Esa es lo que cuando supera la ráfaga, la probabilidad de lo que lo podamos detectar. Ahí son menos la cantidad de casos que no detectamos el error. En uno de los casos, por ejemplo, es que justo el mensaje que tengamos que transmitir, mejor dicho, cuando calculamos el CRC y lo enviamos, ¿sí? Y lo enviamos, y cuando se produce esa alteración por ráfaga, da otro polinomio u otro mensaje que también es compatible, o mejor dicho, es múltiplo del polinomio generador. Eso es lo que está diciendo acá, que es una de las posibilidades donde yo no voy a detectar el error. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Porque esta puede ser una pregunta de examen. Por ejemplo, yo les doy una opción. ¿Cuándo no detectaría el error el método CRC? Cuando en la alteración me produce otro mensaje que también es múltiplo del polinomio generador. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, sí. O Bien. sea que va a generar un mensaje que al dividirlo va a dar 0. Que el resto va a dar Entonces, ¿cómo 0. crees Que no hubo error. Exactamente, porque la ráfaga que produjo alteró de tal forma el mensaje que lo dejó también múltiplo del polinomio. Entonces no lo detectamos al error. Pero esos son los menos, ¿eh? O sea, no es 100% efectivo. Ahora, lo que se están usando ahora son polinomios generadores de 32 bits, que es lo que dice acá, ¿sí? Ampliamente usado en la capa de enlace, en la Ethernet, la IEEE 802.11, en las Wi-Fi, ¿sí? Y se están utilizando los CRC, o sea, los polinomios generador de 32 bits. Por ejemplo, uno de estos que está acá. Este sería un polinomio generador. Fíjense acá, estos son algunos de los polinomios generadores universales. Por ejemplo, un polinomio de grado 12, grado 16, o este otro polinomio universal. ¿Estamos? Bueno, acá también hace un resumen de que en los errores simples lo detecta al 100%, los errores dobles también, los errores con un número impar de bits también, ¿sí? Los errores de ráfaga de igual o menor a 16 bits. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un polinomio de grado 16. Acuérdense de esto. La longitud tiene que ser menor o igual a R, al polinomio generador. ¿Estamos? Y errores de ráfaga de 17 bits, porque acá estamos hablando del de 16 al 9,9997%. O de 18 bits o más, tanto. ¿Se entiende? Estos son los porcentajes. Fíjense, acá habría un ejemplo. Yo ahora les voy a mandar por WhatsApp un código en C para detectar, primero, para calcular el CRC, adosarlo al mensaje y enviárselo al destinatario, ¿sí? Y luego dice, bueno, por ejemplo, acá me dice, ingrese la cantidad de bit que tiene el mensaje. Ingresamos el bit, bueno, ahí lo van a probar ustedes.
Después ingrese el polinomio generador. Hace solo el cálculo, que yo no se los muestro porque es más complejo, o sea, es un código que si quieren se los dejo para que lo vean ustedes, pero es bastante complejo para lo que ustedes saben. Por eso ni siquiera se los explico. Pero lo que les sirve es para hacer pruebas. Por ejemplo, yo pongo estos datos y pongo el polinomio generador. Y compruebo que este resultado me dé como me dice cuál va a ser el T que va a transmitir, o sea, cuál es el mensaje que tiene que transmitir. Y nosotros comprobamos después, bueno, ¿qué recibió el emisor? Le ponen el T y vuelve a hacer la misma división, esta de módulo 2, y si no tiene errores, da un resto. Y si le ponen otro, le tiene que dar. Se los paso ahora y es para probarlo más que todo, no es para otra cosa. De esto no tenemos práctica, más que hacer estas pruebas. Ustedes lo que tienen que hacer es, primero, entenderlo bien, porque las preguntas de exámenes son, por ejemplo, ¿considera usted que hubo error o no hubo error? Considera, bueno, es entender el método, y yo les puedo hacer preguntas para ver si han entendido o no cómo se basa o cómo detecta el error, nada más. No hay codificación de esto, salvo la que está. Por ejemplo, ya se los paso por el WhatsApp como para que ustedes prueben. Esperen un minuto. En realidad el código no es que sea complejo, sino hay que seguirlo para que ustedes los vean. No hay nada. Bien. Ahí se los envié por el WhatsApp, ¿no? Lo prueban. A ver si lo vamos a... Si ustedes lo ven, bueno, después lo copian y sería como está acá. Yo lo corro. Y vamos a ver si da el mismo mensaje que los ejemplos que tenemos acá. Ingresa el número de bit del dato. Veamos qué dato tenemos. Por ejemplo, este que tenemos acá, que ya lo hemos hecho la prueba, que es este. El dato es... a ver, esperen que lo anote, porque si no, entre el cambio ¿Lo dicto, profe? Para que no lo copie. Bueno, a ver. Me da El mensaje es... y el generador, espera. Ingresa el número de bits del dato. ¿Cuántos bits tiene? Profe, ¿puede correr un poquito la pantalla negra? Ahí está. ¿Ahí? No. Ahí. Ahí. Está. Bueno, ¿cuántos datos tiene? Primero, el número de bits. Sí. ¿Cuántos tiene? 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 datos. Bien. Ahora ingresa el dato. 1, 0, 0. 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. ¿Está bien? Sí, ¿no? Sí. Bien. Listo. Ahora me dice ingrese el número de bits del divisor, o sea, del polinomio generador. ¿Cuántos números de bits tiene? Tiene 4. Eran 4.
4, ¿ves? Porque dice el número de bits, no me está pidiendo el grado, número de bits. O sea que yo lo que les puedo dar es el polinomio generador. Y después les puedo decir, díganme cuántos bits tendría el polinomio generador. O sea que ustedes tienen que pasar este polinomio a esto. ¿Estamos? Tiene 4. ¿Estamos? Ahora me pide que ingrese el bit. 1, 0, 0, 1. ¿Sí? Y me dice, el dato que tiene que transmitir, o sea, acá fíjense, es el dato este, que está acá, ¿lo ven? El mismo, es el mensaje, porque lo primero que hace es sumarle 3 bits 0 al mensaje que tiene que transmitir. ¿Estamos? Luego, hace la división, calcula el CRC y el CRC es 0,10. Y se lo suma a este dato, que es lo mismo que al dato original agregarle el 0C, el CRC. Es lo mismo, o sea que a este dato yo le agrego el CRC. ¿Estamos? Pero yo tengo que agregar estos 3 ceros para recién dividir. Yo divido agregando 3 ceros. ¿Por qué? Porque 3 ceros es el grado del polinomio generador. Si bien tiene 4 bits, el polinomio generador es de grado 3. Entonces, al ser de grado 3, le agrego 3 ceros. Divido. El resto se lo sumo a este dato. ¿Estamos? Que es lo mismo que a este mensaje le agregue o le pegue el CRC. Esto más 0 es lo mismo. ¿Estamos? Este sería el mensaje que va a transmitir. ¿Lo ven? A ver, veamos si lo hizo. Abajo está. El dato a transmitir es este. ¿Está? ¿Qué es eso? ¿Lo ven? ¿Se ve o no? ¿O se perdieron? No, sí se logra visualizar. Se ve. Lo único que Bien. veo que puede ser el RC es 010 y después lo agrega al dato. Y lo agrega al dato. En realidad esto se lo suma a esto. Eso está todo en el algoritmo. Si ustedes lo ven y lo estudian, el algoritmo son todos estos pasos, nada más que usa los códigos mnemotécnicos, el P y el Q, que si se los explico se les hace lío. Pero en realidad es ese algoritmo. Una vez que se lo suma, este es el dato que se transmitió. ¿Sí? Que si vemos es el mensaje original más el CRC. Cuando va al receptor, yo puedo decir, bueno, listo, ya lo mandé. Ahora, veamos si el receptor lo recibió bien. Le pregunto al receptor, ¿qué recibió? Recibió el mismo dato. Por ejemplo, le pongo 001, 1, 011, 011. O sea, Profe, no, creo que ahí le está pidiendo No, el ese número no. de bits. El número de perdón, bits. el número de bits. Ingresa el número de bits del dato recibido. O sea, ¿cuántos datos recibí? Tengo que contar. 1, 11. 2, 3, 11. 11. Bien. 11 datos. Ahora ingresa el dato recibido. 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1. Y le pongo, lo voy a poner bien primero. ¿Sí? O sea que lo recibí igual, me tiene que decir que el dato ha sido correcto. ¿Sí? Recepción exitosa. Ustedes prueben poniéndole un dato distinto en el receptor. O sea, acá en el receptor, y van a ver que les dio que no fue exitosa la recepción y que tienen que volverlo a retransmitir. O sea, lo pueden probar de nuevo. Esto no tiene un bucle. Sí, a mí me dice el resultado de RC, envíe el dato nuevamente. Claro, exactamente. ¿Estamos? Bueno, si quieren estudiar el código, ahí está. Lo ven cómo lo ha hecho, pero en este ejercicio, en el punto C, hace todo lo que sería el módulo 2, la división XOR. ¿Sí? Que si la ven es medio complejo. No es tan largo el programa, pero es complejo. Para el que lo quiera ver, no vamos a hacer un ejercicio de esto. Tampoco hay práctica de esto. Es simplemente como para que lo vean, que esto sí se utiliza. Pero todos estos métodos están dentro, este software está metido dentro del hardware, ¿eh? Son los equipos los que hacen
la detección esta de los datos. ¿Se entendió? ¿Sí? Esto es toda la parte de método de detección de errores que vamos a ver. No creo que veamos Hamming, no vamos a ver el código de Hamming porque nos va a llevar varias clases, por lo menos 2, que en realidad Hamming consiste también en incorporar bits de paridad, pero ya no se los pone al final, se los pone entre medio, ¿sí? Entonces le hace un cálculo y determina, bueno, de acuerdo a la longitud, va a poner, por ejemplo, el bit 2 es un bit de paridad, el bit 6 es un bit de paridad, el bit 8 es un bit de paridad, y así va incorporando dentro de la misma mensaje bit de paridad que se calculan por una secuencia de bits anteriores. Es más complejo y nos va a llevar más tiempo estudiarlo. Por eso, como ya se nos ha pasado varias clases, no lo vamos a ver, ¿sí? Será más adelante, lo verán después ustedes, un cuarto año, creo que tienen la posibilidad, y si no, lo tendrán que ver solo. Pero ustedes saben que ya existe. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Tienen dudas? Por mi parte se logró entender. Está bien, bueno. Acuérdense que esto es nada más que teórico, pero ahí se toma en el parcial temas prácticos de la misma teoría. Por ejemplo, de lo que surge de lo que es lógico. ¿Estamos? Si ustedes entendieron bien, ustedes van a decir, bueno, les puedo dar 2 opciones. Esto es lo que se transmitió, esto es lo que recibió. Según su criterio, ¿se tuvo errores o no el código? ¿O cuáles son las posibilidades en donde no puede detectar el error? ¿Estamos? Bien. Bueno, quedaríamos así, yo creo que está. Acá tienen varios ejemplos para que prueben, ¿sí? Este es mucho más largo, por ejemplo, con un mensaje que son 2 bytes, ¿estamos? Y está el polinomio generador, que también es bastante grande, ¿sí? Y da una trama larga con su recepción. Bien, ahí lo dejamos entonces al método a todo el tema de detección de errores. Y la clase que viene vamos a empezar ya con cálculo numérico, ¿sí? A ver cómo aplicamos todo la programación para hacer cálculos numéricos dentro de la programación, dentro de esto, por ejemplo, las matrices, cómo podemos comprimir matrices, ¿sí? Grabarlas a una matriz, por ejemplo, las matrices que tienen mucho cero, ¿sí? Que tienen mucha redundancia de datos o que tienen poco dato significativo, para que no ocupen tanto espacio, la tenemos que comprimir en una lista. Y cuando la queremos utilizar, las tenemos que desplegar, ¿sí? Entonces se comprime la matriz, bueno, todo ese tipo de cosas es la que vamos a ver la clase que viene en cálculo numérico. ¿Estamos? Y la próxima clase ya empezamos con la graficación. ¿Está? Yo creo que hay 2 personas que tienen que recuperar, ¿verdad? El teórico. ¿Sí? ¿Sí o no? Yo tengo que recuperar, profe. Vos y uno de los chicos más, no me acuerdo quién es, pero también tiene que recuperar. Ya la vamos a poner a la fecha. Yo lo que no quiero es que me absorba con las clases. En todo caso, como son poquitos, podemos ponernos de acuerdo y lo tomo al recuperatorio un día viernes o un día sábado. Ustedes me dicen entre los 2 y no afectamos las clases, porque si no nos atrasamos mucho, ¿sí? Pero sería bueno que profe, no hay problema. Sería bueno que ya la próxima clase ya coordinamos bien cuándo les queda bien a ustedes 2 para recuperar esta clase, perdón, este parcial teórico, y creo que también tienen que recuperar el práctico también. Me parece que con el profe no sé cuándo recuperan, pero me dijo que tienen que recuperar. Bueno, lo que no quiero es que vayan a abandonar, por favor, encima que son pocos. El recuperatorio va a haber
para que regularicen la materia, sobre todo va a haber posibilidades, así que no abandonen. Y bueno, y las dudas vayan sacándolas de a poco. ¿Estamos? Ok, profe, no hay problema. Gracias. Bien. Muy bien, entonces nos estamos viendo la clase que viene ya para trabajar. Traten de estar en las máquinas en lo posible, porque ya van a hacer práctica ustedes, ya hacemos cálculos en las máquinas directamente. Es una parte, es la teoría, pero ya con mucha práctica aparte. ¿Estamos? Bien, profe, nos vemos, que ande bien. Nos vemos, hasta la Nos vemos, próxima. profe. Fin de semana, profe. Chao. Nos vemos, profe.